Hola, hola. ¿Qué tal a todos? Bueno, bienvenidos a esta charla tan rica que vamos a tener con nuestro miembro docente, Lara Carbu, que queremos mucho. Lara nos va a venir a platicar sobre la sexualidad, su especialidad, el sexo, la sexualidad y la energía sexual. Lara es miembro docente de Ampidet. Estamos muy orgullosos de tenerte por acá, Lara. Nos está transmitiendo, ayudando a transmitir desde España. Es especialista en educación, gestión y resolución de conflictos e inteligencia emocional y sexual, individual o en pareja. También es creadora del método ES, un sistema de acompañamiento personal que permite a cada individuo crear la vida que desea de forma eficiente, resolviendo sus conflictos de tipo emocional y sexual, comprendiendo lo necesario para avanzar y expandiendo su conciencia a través del movimiento eficiente de energía sexual en su interior. Lara es una gran facilitadora de prácticas sexuales en donde ella busca unir Oriente y Occidente para transmitir esta unión sagrada desde el amor. Y bueno, no le quito más tiempo a Lara porque de por sí tuvimos un tema técnico para la transmisión, pero aquí estamos. Adelante, Lara, te escuchamos con todo el gusto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, preciosa. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenos a todos y a todas los que están aquí conectados. Bienvenidos a este encuentro donde vamos a hablar y compartir lo que yo comenté y lo que yo anuncié, que era el trío amoroso que resulta de unir el sexo, la sexualidad y la energía sexual en lo que para mí es un camino de crecimiento personal, espiritual y transpersonal. Voy a compartir, Josh, si te parece, compartimos lo de la presentación. Bueno, pues este es el punto de partida. Voy a comenzar y arrancar con lo que para mí, bueno, has hecho mención al método ES, que es un sistema de trabajo que con el paso de los años, 12 años dedicada a esto, para mí es el resultado de todo un recorrido también de investigación en lo personal y lo profesional hasta el día de hoy, que tiene que ver con esas siglas del método ES, que tienen que ver con el trabajo de ese movimiento que comenzaba, que decía Josh, sobre la energía emocional y sexual sanadora y el resultado que tiene en nuestra vida cuando comenzamos a poner atención, presencia y a ser conscientes de este movimiento. Para mí es muy importante partir del momento vital en el que todo esto empieza a hacer presencia en nuestra vida, en un momento muy concreto, porque realmente la energía sexual, que sería la estructura de base, ahora lo vamos a ir viendo, es lo que conecta absolutamente todo lo demás. Me voy a poner yo como de ejemplo inicialmente y voy a invitar a cada una de las personas que nos está viendo a contrastar, a enfocar, a ponerle atención a eso que es el momento vital en el que se encuentra, donde en un momento muy concreto de nuestra vida y en atención a eso que comentabas, el conflicto, el problema, algo que me asalta en un momento muy concreto, arranca lo que yo voy a ir ahora detallando como que pudiera ser ese camino de recorrido. Entonces, para mí, por ejemplo, el poner atención y presencia, prestarle foco a esto de la sexualidad, el sexo, la energía sexual en mi vida, parte en un momento muy concreto en el que yo me encontraba, vamos a decir, como en una encrucijada y en un momento de total abstinencia a la hora de seguir dando atención y de involucrarme en lo que sería el vínculo y la relación de pareja. Y es que, de alguna forma, cuando nosotros ponemos atención a la energía sexual, esa estructura de base, más allá del sexo, más allá de la sexualidad, lo que se fomenta realmente es algo que arranca en esa toma de conciencia de qué es para mí todo esto y mi propia identidad también como persona, como individuo y como amante. Porque al final energía sexual tenemos todos, pero poner conciencia a esto sería el punto de partida, el comienzo, el arranque a esto que sería el primer paso en el camino. Mira, en todo este proceso, en el método, en la especialización que yo he desarrollado, en esa investigación entre Oriente y Occidente, que para mí
confluyen en un mismo punto. Todo conecta con la sabiduría que se despliega de esto que es la energía sexual, que es como un combustible creador y creativo que forma parte de todo el universo, que como combustible realmente para que tome presencia, que se manifieste en lo cotidiano, en el día a día, en la vida, en la experiencia vital de cada uno de nosotros, necesita de algo muy concreto. Este combustible, la energía sexual, necesita de algo muy concreto para poder hacerse visible. Y es que además, para crear algo nuevo en nuestra vida, que sería algo nuevo a partir del problema, del foco, del conflicto, de eso que me va a hacer prestar atención, a lo mejor por primera vez de una manera consciente y consistente a esto de la energía sexual o la sexualidad, para crear algo nuevo, algo se va a desprender, algo se va a destruir, algo se morirá primero. Y este combustible, que es la energía sexual, va a necesitar de unos motorcillos muy especiales que somos nosotros, en este caso el ser humano, los individuos que venimos a dualizar nuestra experiencia vital, nuestro recorrido vital, a través del sexo, y lo vamos a hacer a través de esto que es la polaridad, el juego de la polaridad, porque la energía sexual va a adquirir dos expresiones que serían el rostro de lo masculino y de lo femenino, y que además de manera muy consistente llega hasta nosotros como hombres y mujeres recorriendo una experiencia vital aquí en lo cotidiano y en la tierra. Y es que todos, en esto que tiene que ver con el sexo, la sexualidad, en este trío amoroso, el sexo, sexualidad y energía sexual, el origen de todo es el que todos nacemos de una unión y de la fusión de estas dos energías, de la unión sexual de un hombre y una mujer. Este es el origen, este es el comienzo. Una de las cosas para mí han sido muy importantes en todo este recorrido hasta el día de hoy es darnos cuenta que aquí en la experiencia, esto que yo he puesto así como para recalcar, todo nace entre las piernas, el origen conecta con la primera fase de este camino de crecimiento personal, espiritual, transpersonal, que tiene que ver con la experiencia de nuestro nacimiento. Y además, toda esta experiencia del origen va a determinar el resultado, que tiene un propósito además muy concreto a medida si nosotros vamos evolucionando, vamos transitando paso a paso, todo esto más o menos conscientes o no. Todo este camino, todo este recorrido nos va a llevar por una serie de fases, de procesos, de tránsitos en este camino que tienen que ver con esta tríada amorosa que yo mencioné para dar título a este encuentro. Este camino, además, y en estos tres procesos o fases vitales, son totalmente evolutivas, van a dar expansión y presencia a eso que para nosotros también es muy importante, que es el contacto con lo emocional y lo sexual en primera persona, con nosotros mismos, y también en la conexión y en el vínculo que vamos a hacer con otras personas. Desde lo más personal de nuestra vivencia, desde el momento en el que llegamos aquí y nacemos a través de esa fusión de las polaridades que son nuestros padres también en nuestra vida, hasta algo mucho más grande, que sería conectar con este área de nuestra vida en lo colectivo, en lo general, en lo humano a gran escala, y hacia lo transpersonal, porque es mucho más allá de nosotros, mucho más allá de lo que comporta la experiencia de la persona en sí, y que está mucho más conectado, diríamos, con esa parte de lo sagrado, de la energía, de lo espiritual, del ser. En este camino, una de las primeras cosas que vamos a transitar es esta fase o este proceso que tiene que ver con la toma de contacto con el sexo. El sexo, que es una cuestión que tiene que ver mucho con nuestro cuerpo físico, con una parte que tiene que ver con lo genital, con la experiencia de nuestros órganos sexuales, y también con una cuestión muy hormonal del desarrollo, iría como desde la infancia hasta la juventud,
con todo un recorrido y toda una vivencia y una experiencia muy profunda y muy conectada con la reproducción, con la cuestión de tener incluso los hijos y el instinto biológico y nuestra capacidad de conectar con el deseo en un estado muy puro, muy en la base. Por otro lado, que esto sería como lo más personal, si vamos a una experiencia mucho más amplia de nuestra vida, esto es un tránsito que ha estado más experimentado hasta donde se quedaron probablemente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, gran parte de nuestros ancestros, que nos hacen un legado en primera persona con el que en algún momento vamos a topar y que quizá nos hace poner atención y conciencia a esto que yo comencé al principio, que sería un punto de partida muy referente en mi vida, en el que yo empiezo a poner foco y presto atención a eso que se me complica, que está conectado con mi sexualidad, mi identidad como amante, como persona que ama, en conexión con sus emociones, con la experiencia del amor y de la intimidad. Entonces, este recorrido, esta tríada amorosa, es también llegar a esta primera fase con conciencia de cómo yo me he relacionado con mi sexo, con mi cuerpo, con mi deseo, a lo mejor, por llegar a este tema de la reproducción, cuánto de todo esto también ancla con mi experiencia en el desarrollo, en mi despertar sexual que llega hasta la adolescencia y en esa primera parte de lo que será mi juventud, que tarde o temprano también nos abrirá camino y nos abrirá paso a esto que sería la segunda fase de nuestro desarrollo evolutivo, que tiene que ver con ya no tanto solo una experiencia corporal, muy de cuerpo, de nuestro arraigo a lo físico, a la genitalidad, a la experiencia de la intimidad y las relaciones sexuales muy en este plano, sino que va a dar paso, digamos, a un deseo también innato en mi interior que me hará llegar a conectar con algo mucho más profundo que tiene que ver con cómo soy capaz yo de relacionarme con mi propia intimidad y en la intimidad, en el vínculo con otra persona o con otras personas, incluyendo, por supuesto, el tema de la pareja. Y donde primeramente, además, voy a empezar a descubrir que esto de la sexualidad es algo mucho más rico, que va mucho más allá de esa genitalidad de la que venimos y que se produce en conciencia en nuestro despertar, que va a incluir las emociones, que va a incluir los sentimientos, la necesidad de sentirme conectado de una manera especial y profunda con el otro, además de conmigo mismo, y que va a dar también comienzo a el deseo de explorar qué es eso de el placer más allá de tener hijos dentro de nuestras relaciones. Una fase mucho más madura de vida en la que además para muchas personas se nos va a abrir esa ventana especial de poder descubrir la conexión o redescubrir la conexión con el eros en su esencia y en su estructura base, que sería el volver a conectar con la vida desde un plano muy, muy especial que tiene que ver con no solo la erótica del placer, por ejemplo, sino con el deseo de conectar con la vida en todas sus formas para disfrutar, para gozar, para descubrir, para volver a experimentar y no querer perderme absolutamente nada, más allá de lo que implica la relación conmigo, la relación con otra persona, sino que voy a ir un paso más a explorar el deseo de conectar con la vida en estado pleno. Esto, por otro lado, es una fase del desarrollo de mi conciencia sobre el tema del sexo, la sexualidad, la energía sexual, en la que quizá ahora, en territorio en todo este despliegue que en este momento está haciendo la nueva era en nuestro día a día, es donde quizá apuntamos muchos de nosotros y donde también queremos iniciar una fase de exploración muy personal, dejando atrás ya no solo y únicamente la necesidad de reproducirnos y de conectar con el sexo desde la parte
más básica o más del instinto. En esta fase, ahora mismo, por ejemplo, de ese camino de crecimiento personal, espiritual y transpersonal, estaríamos conectando muchos y muchas de nosotros hacia otro estadio que viene después, que tiene todavía incluso mayores matices enriquecidos por la profundidad. Entonces, un paso más, y ya conectaríamos con el tema de la energía sexual, la espiritualidad en estado puro, volveríamos a retornar con algo que ha estado siempre también presente en todos y todas, cada uno de nosotros, que tiene que ver con esa sensación en un proceso de desarrollo evolutivo, de conciencia, que poco a poco se va abriendo paso en lo cotidiano y también en nuestra espiritualidad, que tiene que ver con la sensación de recuperar esa parte de lo sagrado que quizá hemos ido perdiendo poco a poco con el desarrollo de otras cosas que han ido cogiendo terreno y presencia en nuestro día a día. En este territorio, en esta fase, en este proceso vital también de madurez hacia un paso más dentro de todo esto que tiene que ver con la energía sexual, estaría algo muy profundo que muchos de nosotros también hemos escuchado, que tiene que ver con la capacidad de sintonizar y de conectar con nuestro potencial y nuestro poder creador. Eso que dicen que está en nuestro interior y que tiene que ver también con la capacidad de crear todo aquello que deseamos, que anhelamos y a lo que apostamos en nuestra vida. Dar forma y crear realidad, ser el creador o la creadora de mi propia vida. Esto es un proceso que poco a poco también se va dando, al que se va dando apertura cuando seguimos transitando este recorrido en primera persona y conectando con los demás en el vínculo en pareja y con otras personas, que tiene que ver con el resultado de fusionar nuevamente de forma alquímica esta dualización de la energía sexual en la polaridad de lo masculino y lo femenino. Alquimia, como se le conoce, que es propiciar un resultado magistral, nuevo, creativo, en esa conexión interna que tiene que ver con lo que yo integro desde el origen, que es mi padre, mi madre, estas dos energías en el interior, para sublimarlo de manera que yo pueda conseguir, más allá de poder crear vida, incluso con esta energía, crear plenitud, crear satisfacción, crear una realización que tiene que ver también con consumar el esfuerzo de crear esa realidad y co-crear realidades apostando hacia poder encarnar en presencia ese poder creador y ese ser creador interno que siempre ha estado dentro de mí y que es de alguna manera el lugar hacia donde vamos. Fijaros cómo de alguna forma también este momento presente apunta hacia este lugar, un momento en el que todos y todas, cada uno de nosotros asistiendo a este momento global que estamos viviendo, grandes cosas que nos han acompañado a lo largo de la historia, grandes paradigmas, grandes estructuras, grandes formas de organizarnos en la humanidad a nivel global, se están desestructurando, se están cayendo, están perdiendo credibilidad y todo de alguna forma nos estimula o nos motiva a anclar una nueva realidad que parte y nace en la esencia de conectar cada uno y cada una con este ser creador, que ya es hora de alguna manera que de manera auténtica empiece a tomar las riendas o empiece a tomar presencia, una presencia consciente y consistente en nuestro día a día. Así que, y en conclusión, este trío amoroso del que yo partía al inicio, el sexo, la sexualidad, la energía sexual, no es más que un camino que entre luces y sombras, y esto tiene que ver con todas esas cosas buenas de lo cotidiano, las menos buenas, acogido siempre desde la aceptación y partiendo de la base de un punto de partida, de un origen, de un momento o un acontecimiento en mi vida que puede empezar a hacerme cuestionar muchas de las cosas que yo considero
pues que me están suponiendo un conflicto o un momento puntual en el que me he bloqueado, necesito progresar, necesito avanzar, acogido todo esto desde la aceptación y por una cuestión de aprendizaje, nos lleva hasta la realidad de poder conectar lo más humano con lo divino en cada uno y en cada una de nosotros, en conexión con el otro, con el otro, por ejemplo, dentro de ese vínculo especial que sería la pareja, o todas y cada una de esas personas que de manera especial forman parte de mi vida cotidiana y de ese mundo en el que yo soy centro y epicentro de todo lo que acontece en mí, en el día a día, aquí y ahora. Una cuestión que tiene que ver con un proceso, como yo decía, que tiene todas y cada una y acoge todas y cada una de estas fases de aprendizaje, de desarrollo, de evolución en cada uno y en cada una de nosotras, que nos permite integrar de forma magistral mucho autoconocimiento de cada uno y de cada una de nuestros dones y talentos, y de iluminar esas zonas de aprendizaje, esas áreas de dificultad, de conflicto y de aprendizaje que van a resultar siendo o que van a terminar siendo en conciencia el combustible que me va a impulsar en el poder alcanzar y crear y co-crear parte de esa realidad que deseo, que anhelo y que está en mi pretensión para anclar todo mi poder, todo mi potencial. Y llegados a este punto, Josh, a mí me apetecería compartir un pequeño ejercicio. Perfecto, adelante, Lara. Todos Un estamos pequeño en tus manos. ejercicio previo, porque al final, bueno, todo esto no deja de ser ponerle palabras a algo que es un poco etéreo y que también forma parte, ¿no?, el contexto de la energía, de esa parte invisible de cada uno de nosotros, que tiene que ver con, en una práctica así como muy sencilla, poder notar y sentir en nuestro cuerpo, en la parte más tangible y accesible que tenemos todos, esta presencia que sería la energía sexual en el interior de nuestro cuerpo. Ok, pues vamos allá. En este momento, si te parece, tú que estás ahí del otro lado, te voy a invitar a que pongas en práctica este sencillo, es como, bueno, un ejercicio, una dinámica, diríamos, para que puedas sentir de manera única y muy personal esta presencia importante de la energía creadora y creativa, la energía sexual en el interior de tu cuerpo. Vamos a prestar atención a la base de nuestro cuerpo. No sé si todos tenemos a lo mejor conciencia o no, no importa de lo que sería la alineación de nuestros chakras, de los centros energéticos que todos tenemos en nuestro cuerpo. No importa, si no sé muy bien de todo esto, voy a prestar atención a mi columna vertebral y justo en la base, abajo del todo, ahí donde estamos sentados y sentadas, en la base del coxis, se encuentra un punto entre nuestros órganos sexuales y el culete, el ano, que sería el perineo. En ese punto es donde al final, en la base de nuestra columna vertebral, reside una energía que en la cultura, da igual, Oriente o Occidente, en esa sabiduría que conecta en la globalidad, muchas veces la conocemos como energía kundalini, pero también sería energía vital. Es ese punto donde ancla el origen y donde reside el foco y el epicentro de esta energía en el interior de nuestro cuerpo. Entonces te voy a pedir en este momento que chequees ese punto con conciencia, por ejemplo, con tu mano o simplemente poniendo la atención y llevándola a esta zona de tu cuerpo para, antes de entrar en la práctica, vamos a hacer una pequeña prueba antes de continuar, que sería recordar como cuando estamos haciendo pipí y hacemos una contracción para poder cortarlo,
contracción y luego soltamos y otra vez podríamos continuar haciendo pipí. Toma conciencia de esta parte de tu cuerpo, del perineo, de la base, de ese espacio donde la energía sexual tiene su sede, tiene su origen, tiene el epicentro y es el origen desde el cual nacemos todos, como yo te decía al principio, donde todo nace porque llega hasta aquí entre nuestras piernas. Una vez que tomes conciencia de esto, a continuación vas a tomar conciencia de tu postura, vas a colocar las plantas de los pies arraigadas bien sobre el suelo, una postura cómoda en la que a lo mejor tus manos descansan sobre los muslos para poder practicar a continuación. Tienes que estar en una postura muy cómoda, la columna vertebral alineada. Antes de entrar en la práctica, vamos a tomar conciencia también de nuestra respiración y vamos a ponerle atención consciente. Vamos simplemente y sin cerrar los ojos, además, no hace falta todavía, vamos a poner conciencia, atención a ese movimiento de inhalar y exhalar de una forma serena y relajada. Para a continuación volver a entrar en conciencia con esa pequeña práctica de contraer y soltar el perineo. Y después poder observar. Una vez que tenemos más o menos todo esto, ahora sí, pies arraigados en la tierra, en el suelo, una postura cómoda, la columna vertebral alineada. Voy a ahora saber que tengo que prestar y poder apreciar mi respiración de una manera consciente. Vamos a cerrar los ojos lentamente, apagamos la visión hacia afuera, el observador se conecta con nuestro interior, la mirada, el foco se pone en mí. Voy a conectar conmigo, voy a empezar a respirar de una forma relajada, tranquila, serena. Inhalo, exhalo de forma relajada. Y ahora, ojos cerrados, mi atención se va a ir a ese punto especial que será el perineo en mi cuerpo. Sin ningún tipo de coordinación con la respiración, yo voy a intentar en la medida de lo posible respirar de una manera relajada mientras voy a empezar a contraer el perineo. Voy a contraer, contraer, contraer todo lo que pueda. Tensión, tensión, contracción. Y voy a aguantar ahí. Voy a aguantar en esa contracción en el perineo, mantengo la posición, mis pies siguen arraigados en la tierra, mis ojos cerrados, sigo en la visión que me conecta conmigo, la mirada interna, sigo manteniendo esa contracción en el perineo y no me olvido de respirar de una forma relajada. Sigo en la contracción, contraigo, sigo en esa tensión, porque después de una contracción siempre viene una expansión. Voy a notar a medida que sigo respirando, intento mantener la relajación con esa zona de mi cuerpo en plena atención, contraída. Voy a esperar un resultado. Cada uno y cada una va a obtener el suyo. Voy a observar, sigo en la posición, todo lo relajado que yo pueda. Sigo respirando, pero sigo en la contracción del perineo. Y eso que cada persona recibe como sensación, como experiencia, que muchas veces es frío, calor,
vibración. Y ahora sí vamos a empezar a relajar el perineo, vamos a soltar lentamente esa contracción, soltamos, soltamos, soltamos. Todo eso que estábamos, soltamos completamente, seguimos respirando, incluso tomamos una respiración ahora de manera consciente, pero mucho más profunda. Todo ese resultado que yo de alguna manera empezaba a recoger tras una contracción prolongada de esa zona de mi cuerpo, del perineo, ese movimiento, esa sensación, esa vibración, sencillamente, ese frío, ese calor, quizá un escalofrío o un temblor, eso es la presencia consciente de la energía sexual, ese motor, ese combustible que pone y que colabora, que ese motorcillo que soy yo en primera persona, se inunde de una manera, vamos a decir, como muy concentrada, de la presencia de la energía sexual en mí, de una presencia y de un poder apreciar en este momento, ahora sí, una experiencia muy personal en cada uno y en cada una, ese movimiento, ese primer movimiento en este instante consciente sobre la energía sexual en movimiento en el interior de mi cuerpo, de mi ser. Con el perineo totalmente relajado, la postura ahí, los ojos, la mirada todavía, los ojos cerrados. Ahora sí, lentamente voy a poner foco en mis manos, en mis pies, incluso en todo mi cuerpo. Voy a abrir y cerrar las manos, a contraer y soltar los pies, los voy a mover un poco, voy a volver a abrir los ojos lentamente para volver a tomar conciencia y presencia del aquí ahora, en este instante. Porque esto, de alguna manera, es el punto de partida en algún momento de ser conscientes de que esta energía, además de escucharla, además de saber que existe, de haber leído en algún momento que me hayan contado de la presencia especial que esta energía puede tener en mi vida, esto es un instante en el que he podido apreciarla como punto de partida en todo este recorrido, en todo este camino que yo os he compartido, dividido en una serie de procesos, de fases que están muy conectados a nuestra experiencia vital a lo largo de nuestra vida, en el devenir del tiempo a lo largo de nuestra vida, y que de alguna manera cuando decido conectar de manera consciente y consistente para acoger esta vivencia del sexo, la sexualidad, la energía sexual en mi vida, que tengan esa presencia cotidiana, que me ayuden a comprender y a iluminar todo aquello que es un conflicto, un problema, una sombra, un bloqueo en mi día a día que me está impidiendo conectar en sentido pleno con la vida, sin más, con la experiencia de vivir, el placer de sentir, de no querer perderme entre lo cotidiano y lo divino, entre lo humano y lo divino, esa experiencia que al final es una misma, integrada en mí, en el día a día. Y hasta aquí lo que yo quería compartir con todos y con todas las personitas que han decidido conectarse aquí con nosotras. Qué rico, Lara, muchísimas gracias. Qué belleza. Este ejercicio está increíble, creo que a todos nos movió y aparte está muy rico cómo compartes esa forma, esa evolución, cómo llegar desde lo más primario hasta este nivel de incluso poder conectar con lo transpersonal y con la espiritualidad. Y bueno, yo no sé, los que nos están viendo, que es momento de preguntas, ¿cómo se sintieron? Yo tuve una sensación como diferente, por así decirlo. Los que están todavía en el viaje, por favor aterricen y aprovechen que está aquí Lara para hacer preguntas, porque nos puede resolver. Lara nos va a ayudar, nos va a acompañar en la semana Ampidet, que va a ser del 1 al 6 de febrero. Ella nos va a compartir el 2 de febrero, le toca su participación de 12 del día de México a 1:30 de la tarde, porque pues tenemos el gusto de tenerla desde España. Entonces hay que profundizar en estos temas, no nos podemos, como bien dice Lara, esta es la conexión básica de la vida y me encanta, Lara, cómo lo abordas con, con el ser creadores. Eso está
ser creadores, Increíble. llegar a ser creadores desde esa base más simple, más sencilla de la inocencia y del juego de la vida que tenemos como niños, hasta realmente llegar a una experiencia mucho más madura de más grandes y poder conectar verdaderamente con eso que oímos, pero que realmente puede llegar a ser cotidiano, que es el ser creador. Eso está perfecto, eso está increíble, porque es base de lo transpersonal, ¿no? Llegar a, a encontrar esa capacidad creadora que todos tenemos. Es muy bello. Dar la experiencia. Muchas Bueno, gracias, Lara. gracias a ti, preciosa. Que además esto es una de las cosillas en las que yo decidí, esto que dices, la semana Ampidet del día 2, profundizar un poco más en esto que sería la sexualidad transpersonal y con todo lo que implica el recorrido de matices y detalles que tienen que ver con la experiencia más íntima y más del yo, con el llegar a compartir en el nosotros, ¿no? Todo este recorrido que también tiene su costa. Sí, qué rico. Ahí vamos a estar varios, estoy segura. Y bueno, adelante, vamos a escuchar las preguntas. Estoy aquí dispuesta a ser la vocera de todo aquello que quieran aclarar, expandir. Aquí está Lara enfrente de nosotros para poder resolver. Y sí que es una belleza esto, toda la alquimia de lo que implica. Ujú. Al final es la estructura, es como el chasis y la base, sin darnos cuenta, sobre la que se sostiene y se va desarrollando gran parte de nuestra vida y con toda su riqueza y su esplendor y también todas esas áreas a veces que son más difíciles, pero que terminan resultando un gran aprendizaje cuando las miramos de frente y le ponemos conciencia. La energía sexual o la experiencia de la sexualidad es una gran toma de conciencia que luego puede resolver de una grandes, grandes cosas que a lo mejor llevan ahí con nosotros mucho tiempo como grandes incógnitas o asuntos sin resolver y pendientes de saber. Lara, me vino una duda. Cuéntame mientras tanto, ¿hasta dónde en tu experiencia, porque tienes muchísima experiencia en esto, hasta dónde has observado que puede llegar a influir un bloqueo con la sexualidad o dificultades con la sexualidad en la estabilidad o en la estabilidad emocional, psicoespiritual y psicomental de la persona? Wow, es una gran pregunta, ¿eh? ¿Hasta dónde puede afectar un bloqueo a este nivel, te refieres? Exacto. Siendo la base de referencia, el lugar del que venimos todos, hay una experiencia muy brutal que tiene que ver con no solo la capacidad creadora y creativa que yo tengo, sino que yo soy resultado de la creación previa de dos seres en sintonía y alquimia que me traen hasta aquí. Entonces, no nos damos cuenta, pero la sexualidad, siendo esa base, esa energía de base, que es ese combustible que luego va a dar espacio y presencia a otras cosas, tiene mucho que ver con grandes frustraciones en lo emocional, grandes trabas en lo psicológico, que tienen que ver con cuánto me voy a sentir yo de capaz de poner en marcha todos esos dones y talentos creativos que traigo para Exacto. desplegar en mi experiencia cotidiana. No en la gran misión o el gran propósito existencial que también existe, pero que a veces está un poco más del lado de ir recorriendo un territorio, o sea, de ir recorriendo un camino de madurez y profundización. Esto puede llegar a repercutir en creerme incapaz realmente de llevar a cabo todo eso que en lo cotidiano son mis dones y talentos aplicados a muchísimas cosas, como por ejemplo el contexto de lo profesional. Ujú. Bloqueo a ese nivel en mi capacidad o en esa energía de base que va a nutrir mi desarrollo en ese área, por ejemplo, repercute muchas veces en esa gran frustración de pensarme y sentirme absolutamente negado, inútil, incapaz y ausente de valor para poder conseguirlo. Qué increíble hasta dónde puede llegar esto. Y sí, fíjate que es algo sí es como es muy notorio en lo transpersonal, cuando estamos en estados no ordinarios de conciencia o algo, inmediatamente se empieza a mover la energía sexual y es como algo que es evidentemente sumamente importante y se comienza a conectar con la energía sexual inmediatamente, ¿no? Y la manera en la que abordas desde el origen precisamente es como, sí, ¿no? Como si la persona tuviera esa conexión desde el momento del nacimiento.
Es que básicamente es una conexión muy especial con algo mucho más grande, que es esa energía sexual universal de la que todo está impregnado y a la que todos de una forma u otra estamos conectados y enganchados, que además nos han dicho esto ni nace ni muere realmente, sino que se transforma. Entonces, en esa cualidad transformadora, un bloqueo impide, en esto que tú dices, por ejemplo, los estados especiales de conciencia, esa expansión de la conciencia, un estado alterado y expandido de conciencia al que muchas veces en lo transpersonal me va a costar llegar, básicamente porque a lo mejor eso está ahí trabado o bloqueado. Sí, sí, sí. Por esto, quizá en la experiencia, una de las primeras cosas que sale a relucir o en cualquier otra, imagínate otro conflicto, cualquier historia que yo quiero abordar, curiosamente la cuestión sexual muchas veces es una de las cosas que primero sale al orden de, oye, que estoy aquí, ¿no? Esto me ha pasado. Oye, Lara, ¿y tú sugerirías, por ejemplo, en un proceso de desarrollo, abordar con toda claridad o de primera instancia el aspecto sexual para más o menos medir si, o sea, se podría comenzar la persona a decir, voy a trabajar mi sexualidad para de raíz comenzar a resolver mis problemas? Y a destrabar grandes cosas. Sí, sí, porque de hecho yo, con el paso de los años, desde que yo comencé hasta ahora, yo ahora, por ejemplo, me parece que hay una pregunta de base que yo le hago a toda persona que quiere cuestionarse a lo mejor en un conflicto. Bueno, yo me especializo en amor, sexualidad y relaciones, pero todo está totalmente relacionado. Al final la pareja también los va a tener en contraste a los dos, que es el dime, ¿cómo es tu expresión sexual hoy en día? ¿Cómo vives tu sexualidad? ¿Cómo se manifiesta el sexo en tu día a día? Y yo te diré qué es lo que te pasa y dónde te pasa. Ay, qué Claro. duro. Claro, porque hay una cuestión fundamental que surge también en todos los procesos, que es, fíjate, yo decía antes que esto era bajar a la tierra desde esa energía sexual universal y dualizarme en la materia, que si un hombre, que si una mujer, y las dos energías en mi interior, ¿no? Entonces, va a haber también una cuestión dualizada en ese proceso que tiene que ver con la sexualidad, parte del hecho de empezar a observar como por un lado y por otro en la mirada el legado sexual de mis ancestros, de todo mi tránsito y toda la historia de amor y sexualidad que yo traigo en mi información y en la historia de mi información sexual genética, que luego va a tener que ver también con ese otro contraste de, muy bien, este es el legado, pero ¿quién soy yo desde mi aspecto más natural, conectada con la vida? ¿Qué quiero hacer con todo esto? Porque una cosa está muy relacionada con la otra y hay que verse ahí para poder desenvolverse y dejar que lo auténtico, que es mío, la esencia, comience a brillar, a ponerse de manifiesto. Ve nada más la importancia de trabajar lo sexual. Por eso hay que seguir a Lara, hay que seguir a Lara en todos lados donde esté. Tenemos algunos comentarios por aquí, Lara. Nos dice Jan Sebastián Simón, muchas gracias por la práctica y el compartir. Vane Arbeláez dice muchas gracias. Lu Gutiérrez, muchas gracias. Elizabeth dice, hola, quiero reconectar mi sexualidad, ya que después de una experiencia de infidelidad de mi pareja, mi sexualidad está como congelada. Nada más es el comentario de Elizabeth. No sé si quieras comentarle algo tú, Lara, como la infidelidad o esta inseguridad pudiera influir. Claro, claro, el territorio, cuando vivimos estas experiencias en la vida, automáticamente, o sea, tenemos que darnos cuenta, una infidelidad no es tanto solo esa parte de la infidelidad, sino el sentimiento profundo de haber sido traicionado en algo muy importante, que es el vínculo más íntimo que yo tengo con esa persona que me es infiel. Entonces, todo esto también va a tener mucho que ver con mi inseguridad, con mi sensación de ser valiosa o no valiosa y con esa historia de la desvalorización y la falta de autoestima que con el paso del tiempo se va a ir afianzando. Entonces, nos desconectamos como una medida, vamos a decir, temporal de protección, porque yo necesito recomponerme de ese golpe, de esa traición, pero tarde o temprano, claro que sí, me tengo que reconectar. ¿Por qué? Porque si la vida es un espejo, y ahí es donde estaría la pareja, la infidelidad y todo eso, ese espejo maravilloso y magistral siempre me está dando reflejos de aprendizaje muy maestros sobre mí, ¿no? Entonces, la infidelidad me trae esa historia del nosotros
en la pareja, en el tú, pero me está hablando de una cuestión muy personal, que es también mi propia capacidad de serme infiel en mi esencia a mí misma. Una experiencia muy magistral que también va a tener que ver con esa falta de conciencia en cuanto me quiero y en esa relación de amor hacia mí misma que tarde o temprano es prioridad en la reconexión. Por supuesto. Uy, mucho trabajo que hacer. Nos pregunta también Esther Lombardo, ¿hay literatura, además de Mantak Chia, en donde pueda ahondar más en el aspecto espiritual? Sí, claro, hay un montón de... Mantak Chia es también, o sea, es que es una persona como importante de referencia, pero muchas veces también con el tema de la energía sexual, la sexualidad y el sexo en primera persona, aunque hay una parte que la vincula con el otro, pero desde esta parte de lo sagrado y lo espiritual habría que ver. Hay mucha literatura tanto para hombres como para mujeres. Entonces voy a ver si soy capaz de darte. Ella es una chica, ¿verdad? Sí, sí, pero igual y si compartes algo para ambos, pues me imagino que igual personas que vean este live después podrían estar interesadas en escribirnos. Claro, bueno, estaba yo pensando para todos los que estamos de una forma u otra, mirad, yo voy a recomendar como para unificarlo todo, hay dos libros de una autora que se llama Diane Richardson, que es autora famosa por el slow sex o el sexo tántrico, así como en plano general, pero esta mujer tiene dos libros muy interesantes, uno para mujeres y otro para hombres. Y va a tratar de acercarnos, independientemente, ¿no?, del lector, de si soy hombre o mujer, la experiencia de lo más físico hasta lo más sagrado que tiene que ver con esto del desarrollo de la sexualidad, la energía sexual, lo espiritual y demás. Y luego se me ocurre que hay un libro también recomendado, yo creo, para hombres y para mujeres. Hay un libro muy especial que es de de Emilio Fiel, que se llama Eres mi diosa. Muy bien. Y habla de lo que sería la masculinidad, la feminidad, del dios y la diosa, con algunas partes que tienen que ver también con el contexto histórico, y conecta muy bien lo humano y lo divino, la espiritualidad y lo sagrado de esa parte también. Qué bien. Aquí en los comentarios vamos más adelante a poner estos títulos para que la gente lo tenga de consulta. Esto son así como muy interesantes. Nos pregunta Lies Lara, ¿qué pasa con las personas que son abusadas sexualmente? ¿Qué pasa? ¿En qué sentido? Abierta la persona. Yo me imagino, está abierta la pregunta, me imagino a que se refiere a cómo interfiere en su sexualidad cuando las personas han sido abusadas sexualmente. No se puede generalizar, pero algo que nos quieras compartir. Es un caso, una experiencia compleja, porque muchas veces no estamos hablando de la experiencia de un adulto, sino de un niño que está en plena fase de desarrollo, de aprendizaje, de crecimiento. Entonces tiene que ver con una experiencia muy personal, y eso lo recogerá quizá cuando ya sea más grande, pero en esa fase de ser niños tiene que ver con la calidad de amor, de mirada, de protección, de cuidado del entorno, sobre todo de mis padres, que tienen sobre mí, y cómo en ausencia probablemente ha venido otra persona a abusar y aprovecharse de eso. Y luego además hay matices que tienen que ver con que esa personita, ese niño o esa niña también está en un territorio de desprotección absoluta, donde a veces lo más complejo es entender, en esos casos que nos llaman mucho la atención de por qué los niños viven esto y a veces no lo cuentan, no acuden a los mayores y todo eso, y además esto se propaga con el paso del tiempo, es como muchas veces ese suceso entra en la complejidad de que el niño acepta eso que es menos que no tener nada, que es de donde estaba antes. Me refiero en calidad de amor, de cuidado, de protección, de mirada, de calor,
y de alguien que lo cobije muy cerca suyo. Entonces es un tema muy complejo porque además muchas veces deriva en la castración y en la autorrepresión y el autosabotaje de muchas cosas que van a tener que, voy a dejarme, o sea, esa experiencia se ancla en mi línea del tiempo de cuando yo era peque, pero voy a crecer con un sentimiento de que para conseguir ciertas cosas y tal, el abuso entra en presencia en mi vida de una forma muy destructiva también. Entonces es complejo, es complejo. Y en la esencia, en lo que sería el contexto más entre lo consciente y lo inconsciente, ese inconsciente que tenemos todos, ahí también las líneas se dibujan porque no solo he sido abusado, sino que también es una experiencia que se ancla con el aprender a abusar en otras cosas, a lo mejor. Claro. ¿Vale? Estaríamos hablando de algo. Entonces, esto en otras áreas incluso, de aprovechar circunstancias y de cosas. Entonces, es complejo, pero es un territorio también, tengo que decir, recuperable, las secuelas que puede dejar un abuso sexual en una persona y que además puede convertirse en algo importante para desbloquear su vida de una forma brutal. Uy, muchas gracias, Lara. Un tema profundo también, qué pregunta. Muchas gracias, Lara. Está deliciosa tu plática. Por favor, entren a la semana Antidet, inscríbanse, porque Lara nos va a compartir mucho más. Me parece que traes ahí un poco algo de diapositiva o algo de tu participación en la semana. Y también ayúdanos, Lara, perdona, también ayúdanos a compartir cómo te podemos contactar. Háblanos sobre tu escuela de una manera que los demás entiendan que estás ahí a la mano para poder resolver cualquier tema y que no nos abandonemos en la sexualidad. No, que además es eso, aparte mucho más allá de la experiencia corporal, mucho más allá del vínculo, de la pareja, del compartir la intimidad con otras personas. La sexualidad también está muy conectada de una forma muy directa con nuestra capacidad creativa, para dar expresión a nuestros dones y talentos más geniales, más auténticos, y también con esa capacidad de poder crear realidad nueva en nuestro día a día. Eso que nos dicen muchas veces de crea tu mundo y dale expresión, dale vida y deja que otras personas entren y también beban de ahí, de tu esencia. Bueno, pues yo actualmente, desde hace ya pues unos 12 años que llevo en todo esto, soy la directora o, bueno, impulsora de un proyecto que es la Escuela de Amor Consciente, un espacio donde yo recojo toda esta investigación y toda esta experiencia personal y profesional de la sabiduría de Oriente y Occidente en materia emocional y sexual que he ido recogiendo durante todo este tiempo y la pongo a disposición de cualquier persona que quiera involucrarse o bien en grupo o de manera privada en un proceso personal para poder abordar pues aquello que le duele, aquello que le preocupa, que le genera un conflicto, un bloqueo, una dificultad en su vida que esté relacionada con estas cosas. Trabajo, pues como decía yo al principio, con un método de creación propia que unifica la emoción y la sexualidad en una serie de prácticas y de herramientas que yo utilizo para llevar a la persona desde esa base, desde ese punto de partida que es estar en conflicto, a resolver eso y a poder empoderar su vida y conectar además con su ser más auténtico, iluminándola a base de conocer todos estos aspectos que tienen que ver con el aprendizaje y los tesoros que me dan los conflictos, los problemas, esas situaciones traumáticas, esas dificultades que yo voy a tener en el amor, la sexualidad y el vínculo, y que después se van a convertir en los grandes tesoros que le van a dar sentido a mi vida y con lo que realmente yo me voy a poder realizar emocional y sexual y personalmente y tener una vida pues inundada de plenitud o vivir esa experiencia del amor pleno, no solo en la pareja o en el amor también, esa relación especial de mí conmigo, sino en todas y cada una de esas cosas, personas y áreas importantes que forman parte de mi día a día. Entonces, estas serían las formas de contactar, o bien a través de la página web, escueladeamorconsciente.es. También está el Facebook, Lara Carbu Pro, el canal de YouTube, donde hay muchas cositas colgadas y también otros live que yo ya he compartido a lo largo del tiempo. O mi correo electrónico, que está ahí, info@laracarbu.com. Y en base a lo que decía Josh sobre próximas actividades en conexión en esta colaboración especial
y maravillosa con Ampidet, pues está en la semana Ampidet del 1 al 6 de febrero, ese otro encuentro con la sexualidad transpersonal, donde vamos a compartir y vamos a desgranar y recorrer también tintes y matices del yo al nosotros, en esto del sexo, la sexualidad, la energía sexual y más allá de todo esto. Y luego un poquito más adelante, el día 16, tendremos un pequeño seminario, taller que dura 2 horas, donde vamos a hablar con ese título también así como seductor, que dice de la selva sexual al espíritu transpersonal, y que tiene mucho que ver con retomar la conexión y el contacto con algo que dicen desde científicos hasta filósofos y psicólogos a veces, que es el haber perdido contacto con lo sagrado que tiene que ver también todo este tema. Así que ahí, a participar, a colaborar y a apuntarse. Así es, perfecto, Lara. Pues todos son bienvenidos. Ya no hay pretexto para a ver cómo le hago, en dónde sigan a Lara. Da muy buenos consejos en su página, recomienda libros y sus lives están súper interesantes. Entonces, sigámosla. Estamos orgullosas de tenerla como miembro docente aquí en Ampidet. Lara, muchísimas gracias por todo, por tu tiempo. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves con Emanuel Pérez con temas corporales. Ya estén viendo, por favor, la publicidad de Ampidet porque ese tema también está muy interesante. Cuídense mucho a todos. Un abrazo y los queremos. Chao, Lara. Gracias. Gracias. Eso.